Oigan, muy buenas tardes. Digamos, en este momento quiero abrir una especie de diálogo con ustedes, más que una clase magistral, digamos que sea una especie donde como ustedes y yo tengamos la oportunidad de hablar sobre un tema en específico. Pues, esta oportunidad les quiero hablar sobre un autor muy importante que digamos que para la historia americana, para la historia en la ciencia en general, ha sido muy importante, y es el caso de Alejandro von Humboldt. ¿Ustedes conocen algo sobre ese personaje? Claro que sí. Bueno, en mi caso conozco que él fue un filósofo alemán, materialista y creador y fundador de la geografía moderna. ¿Tú conoces algo de Tengo entendido que el hombre es un geógrafo, el cual persiguió los cosmos, realizando algunas mediciones o algunos procesos en los cuales medía la temperatura y la presión atmosférica y digamos las características de diferentes lugares ubicados geográficamente en donde realizó, bueno, Hicimos la tarea, eso está muy bien. Pues Alejandro von Humboldt es considerado en la geografía como el descubridor científico de América. Cristóbal Colón fue el descubridor de América, Humboldt fue el descubridor científico de América, porque de cierta manera él le dio significado a muchos fenómenos y cuestiones naturales, como a montañas, a volcanes, descubrió mucha flora y fauna. ¿Eso tiene que ver con la expedición botánica, no? Sí, claro. ¿Ustedes saben quién promovió la expedición botánica? Fue José Celestino Montes, ¿no? Aquí digamos, en esa época era la Nueva Granada. Entonces, Humboldt tuvo mucha ayuda de José Celestino Montes para, más que todo, recopilar todos los registros de flora, de fauna que había en el territorio granadino en esa época, el colombiano. En Venezuela, pues, digamos, él fue un científico más de mochila, de experiencia, no tanto académico o archivista ni nada de eso, sino alguien más de campo. Se puede decir que en Venezuela en América eso fue un viaje más o menos como desde 1790 y tantos a 1801, 1802. Él, pues digamos, generó esas ideas que integraban la naturaleza con el ser humano y la importancia que los reunía a ambas. Digamos, y en esa época que la educación era muy nula, en los lugares donde él estaba dejaba un gran legado, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México. En México tuvo un gran apoyo, pues digamos porque él criticó mucho, se preocupó más bien por todos los desastres que habían hecho los españoles en los templos, en los lugares que eran propios de los aztecas, y miraron ese contraste desigual que había bueno, de la vida indígena como tal, que había antes de los españoles, a cómo por la mano de los españoles se generó toda la destrucción en esa época, en esas estructuras, podríamos decir. Como les decía, Humboldt es una de las personas que recorrió en esa época lo que era a lomo de mula, a pie, en barco, barca, todas las condiciones geográficas, bueno, y todas esas complicaciones que tenía más en los Andes, en los desiertos en el llano de Venezuela, en la Nueva Granada y en México, donde ya les dije que tenía gran importancia también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Qué aportaciones le hace el trabajo de este hombre a su profesión? Esa es la cuestión. Digamos, Humboldt en toda su formación académica y profesional tuvo muchas profesiones como tal. Es minerólogo, bueno, la palabra geógrafo en esa época no era tan nombrada. Era físico, era estadista, era matemático, tuvo muchas profesiones como tal. Digamos, todavía no se ve la profundidad de la modernidad en esa época, digamos, a comparación de hoy, ¿no? Que todo es muy cosificado, que unas cosas en sus cosas, en una materia en las otras, unas disciplinas muy separadas. Pero digamos, en cuestión geográfica, en la escritura de su libro del Cosmos, él midió la temperatura de muchos lugares de la Tierra para así crear sus propias teorías. Entonces él usaba las geociencias,
la morfología del clima y muchos aspectos que marcan muchas disciplinas. Digamos, él no solamente se encerró en una sola, sino conforme a todas sus experiencias pudo basarse para crear su teoría. Él también creó le dio, él fue también a Estados Unidos, él, digamos, hablando digamos, los duros de allá, los científicos que imperaban en esa época, dio ciertos aportes para la importancia de México. Digamos, eso después, futuro, sirvió como les digo, para la separación de México, para la reducción de México, de California, Texas, toda esa parte, y se la ampliaron para Estados Unidos. Digamos, fue un aporte negativo, se podría decir así. Pero de todas maneras fue un aporte que dio Humboldt, que se le marca en la vida de él. ¿Y él retomó algunas aportaciones de otros geógrafos? Pues digamos que en esa época pues no había muchos geógrafos como tal. Pues había que otro geógrafo, digamos, hasta ahora se estaban saliendo del esquema geocéntrico, que quiere decir el sistema geocéntrico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sobre esa teoría se veía toda la ciencia en la Edad Media. Entonces, son muy pocos los autores que podrían tomar como base para crear su propia teoría. Digamos, tocó a Machas y a Buras crear esas cosas. Pues digamos, esta es una pequeña retórica de lo que era la vida de Humboldt. Él es un alemán, él es una persona con muchos ingresos, tuvo muchas herencias de sus padres, de sus abuelos, para poder hacer sus viajes. Entonces eso fue lo básico para que él tuvo que estudiar, para hacer sus viajes, para hacer la recopilación de sus textos y la creación de sus teorías. Entonces espero que esto les haya podido aportar para generar nuevos conocimientos, para poder dialogar con más personas. Entonces les agradezco. Gracias. Gracias.